Hola, buenas tardes. En este vídeo vamos a hablar o comentar acerca de una cuestión que se discute mucho en todos los medios de comunicación, en las redes y desde luego en los vídeos generales que hay en este canal. La cuestión es acerca de si el yuan puede desplazar al dólar como moneda de curso internacional, sobre todo para los intercambios comerciales de todo tipo. Como sabéis, la economía china está creciendo muchísimo, mucho más que ninguna otra, desde luego que la estadounidense, y el PIB de China se está acercando al de Estados Unidos. Todavía no lo ha alcanzado. El de Estados Unidos más o menos son 20 billones en dólares y el de China está en torno a los 16 billones. Pero claro, conforme avanza el desarrollo de la economía china, uno se plantea y mucha gente se plantea, bueno, ¿y por qué no vamos a poder utilizar el yuan igual que utilizamos el dólar de la economía norteamericana para hacer algún tipo de intercambios, los que sean? Y eso lo llevan algunos más allá y dicen, bueno, lo probable es que el yuan, conforme la economía china siga creciendo, se va a incrementar su peso y al final será la moneda en la cual se hagan las transacciones. Luego, por otro lado, China es, por el tamaño, sobre todo fundamentalmente, el destino de buena parte de las exportaciones de muchos países del mundo y también buena parte de nuestras importaciones vienen de China. Y otra vez se me plantea la misma pregunta. Y entonces, ¿por qué no podemos hacer este comercio en yuanes? ¿Por qué tenemos que hacerlo en dólares? ¿Por qué tenemos que hacerlo en euros en vez de en yuanes? Y a esto además se suma, como sabéis, que en buena parte los chinos tienen pues como un 13 o un 15% de los bonos del Tesoro norteamericano que están en manos de inversores extranjeros. La mayor parte están en manos de inversores estadounidenses, pero también hay una parte que están en manos de inversiones extranjeros y el principal inversor es China junto con Japón. Todo esto junto ha llevado a una situación que se refleja en términos políticos. China está creciendo económicamente, China es una potencia geopolítica cada vez más importante, sobre todo en Asia. El desarrollo de la ruta de la franja, de la ruta de la seda china, lo que se llama BRI en términos actuales, que llega hasta Oriente Medio, que llega hasta Europa por el Mediterráneo, que llega hasta África, hasta América del Sur, es una muestra de la potencia económica que tiene el gobierno chino y, en general, los chinos, la población china vendiendo y comprando bienes y servicios. Todo esto se une con la ambición de China de tener un papel más importante en el contexto geopolítico y geoeconómico mundial. Y desde el punto de vista geoeconómico, desde luego, lo más relevante sería que el yuan se convirtiese en una moneda en la cual poder intercambiar bienes y servicios prácticamente con carácter general. Esto que se ha dicho mucho, que se ha hablado mucho, se puede plantear, se puede analizar desde distintas perspectivas. Aquí lo que vamos a hacer es ver qué está pasando ahora concretamente con el uso de los yuanes en un par de casos concretos. En el caso de Brasil y en el caso de Rusia. Y eso pondrá de manifiesto que hay determinadas dificultades, determinadas complicaciones para el uso del yuan como moneda habitual de intercambio y, por tanto, para que desplace al dólar norteamericano. Esto no quiere decir, desde ningún punto de vista, desde luego, que lo que vayamos a tener es una situación permanente en la cual el dólar vaya a ser la única moneda en la cual se compran y se venden bienes y servicios, sino que podría llegar a serlo el yuan. Aquí tenemos, bueno, la típica imagen de monedas de dólar, monedas de yuan o renminbi. Hay que tener en cuenta que es sinónimo. El nombre oficial de la divisa china es el renminbi, pero ellos cuentan en yuanes, 100 yuanes, 1000 yuanes, etcétera, etcétera. Por eso, en general, la utilizamos de manera simultánea, yuanes o renminbis. Eso da absolutamente igual. Bien, entonces, para empezar a hacer este tipo de análisis, vamos a ir a la actualidad más cercana, que está relacionada con, esto os lo hemos comentado en otro vídeo, con la visita que hizo hace ya casi 2 semanas Lula da Silva a China, con la cual firmó bastantes acuerdos comerciales y además hizo unas declaraciones que no han sentado nada bien aquí en Europa, pero que ahora no vamos a comentar acerca de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Pero en términos económicos, uno de los acuerdos a los que llegaron los dos países fue que los intercambios comerciales entre Brasil y China podían realizarse en yuanes. No tienen por qué realizarse, pero podían realizarse en yuanes. ¿Esto es relevante? Hombre, pues para Brasil sí, es bastante relevante. Hay que tener en cuenta
que el principal destino de las exportaciones brasileñas, el 30% aproximadamente, es China. Y vamos a centrarnos en un producto concreto. Casi el 15% de las exportaciones de Brasil en 2021 es soja y derivados. ¿Y cuál es el principal cliente de la soja y los derivados brasileños? Pues China, fundamentalmente. Y sobre este asunto vamos a analizar cuáles son las posibilidades de que este comercio se realice utilizando los yuanes, ya que hay un acuerdo para que se pueda hacer. Lo que nosotros tenemos que plantearnos es, ¿esto se va a hacer o no se va a hacer? ¿Y por qué razones y qué implicaciones tiene esto desde todos los puntos de vista? Bueno, para eso lo que hay que entender es que, aunque los gobiernos toman decisiones macroeconómicas generales, los que las ponen en práctica son agentes concretos, personas, empresas, que intercambian bienes y servicios y que para eso necesitan un medio de cambio, que es una moneda. Igual que nosotros tenemos una moneda cualquiera para intercambiar bienes y servicios en toda la zona euro. Entonces, cuando nos fijamos en lo que pasa con las decisiones que toman los agentes concretos brasileños y chinos, es cuando podemos empezar a entender cuál es la situación. Imaginemos el caso concretamente de los productores de soja brasileños que, ya digo, exportan pues, casi el 80% de la soja que exportan va a parar a China. ¿En qué condiciones estarían ellos dispuestos a aceptar yuanes como forma de pago? Pues podemos pensar dos tipos de situaciones. Un primer tipo de situación, que no implicaría aceptar yuanes como tal, es que la cantidad de bienes y servicios o el dinero, el valor de los bienes y servicios que exporta Brasil a China fuesen prácticamente iguales a los que importa de China. No es así. Brasil exporta más a China de lo que importa. Es uno de los pocos países que tiene una balanza positiva, para que se vea la pujanza del sector exterior brasileño. Si esas dos cantidades, si el valor de lo que Brasil exporta a China fuese igual al valor de lo que importa, lo que podrían hacer es un régimen de compensación. La empresa, por ejemplo, los productores de soja que exportan a China, podrían cobrar en yuanes y esos yuanes pasárselos con el tipo de cambio con la moneda nacional, el real, a las empresas que importan de China. Esas empresas con esos yuanes comprarían con yuanes en China, que son los yuanes que las empresas exportadoras de soja han conseguido en China. Ya digo, entre ellas habría un intercambio, una compensación en términos exclusivamente de la moneda brasileña, del real. Claro, eso implica una igualdad más o menos de los flujos de comercio entre las dos partes. Y eso permite una compensación. Pero ojo, esto es así, y fijaos que es una condición bastante difícil de cumplir entre dos países. Para que el yuan pudiese actuar de esta manera, a través de mecanismos de compensación con todas las economías, tendría que darse este equilibrio entre dos pares de economía, China-Italia, China-Singapur, etcétera, etcétera. Y esto es muy, muy difícil. Pero además, es que claro, esto es una cosa que se puede hacer si los agentes, si las firmas, si las empresas brasileñas quieren. Si las empresas brasileñas que venden en China no quieren yuanes por las razones que sean, ya no funciona este mecanismo. ¿Les interesa tener yuanes? Pues no mucho. ¿Por qué? Pues porque las empresas brasileñas luego lo que tienen que hacer, lo que tienen que pagar son fundamentalmente rentas, sueldos y salarios en su país, que lo pagan en reales, y todos los inputs intermedios que importen los van a tener que pagar casi seguro en dólares o como mucho en euros. Entonces, no es que no les sirva, sino que si cobran en yuanes tienen que hacer el tipo de cambio y ese tipo de cambio puede ser muy distinto según cada momento. Eso les genera mucha incertidumbre. En cambio, para ellos cobrar en dólares, fundamentalmente, más que en euros, es muy seguro porque con los mismos dólares pueden comprar otra serie de bienes y servicios en otros países. Por tanto, aunque hubiera una igualdad entre lo que los brasileños compran en China y lo que venden a los chinos, las empresas podrían no querer los yuanes porque les interesan otras cosas, que es lo razonable, es lo que razonablemente ocurre. Y eso nos da una pista de que son las decisiones de las empresas las que dominan. ¿Por qué las empresas brasileñas prefieren que se les paguen sobre todo en dólares? Porque con dólares pueden comprar muchas más cosas en muchos más sitios. Con yuanes podrían pagar en algunos sitios algunas cosas, pero en muchos otros países no iban a poder comprar porque no les iban a aceptar los yuanes. Y si las empresas brasileñas saben que no les van a aceptar los yuanes, pues no quieren ser pagadas en yuanes. Y el gobierno, lógicamente, no las puede obligar.
El acuerdo que hay entre Brasil y China es para que se pueda hacer. Pero para que se haga, eso va a depender fundamentalmente de que a las empresas brasileñas les interese. Y si vemos en este ejemplo, que es un ejemplo muy concretito, muy específico, de los productores de soja, es poco probable que les interese que les paguen en yuanes. Y es una idea de lo que puede pasar. Luego, otra cosa que ocurre, que está relacionada también con esto, es que si tú estás aceptando que te paguen en yuanes, pues tú quieres utilizar los yuanes para comprar incluso pequeñas cosas aquí o allá. Y resulta que el Banco de China permite que te paguen en dólares a los brasileños, pero ese pago va a una cuenta y solamente se puede pagar de esa cuenta a otras. Es decir, no permite que circulen los billetes de yuanes. De hecho, está prohibido, naturalmente hay algunos que los consiguen, pero normalmente está prohibido que circulen los billetes de yuanes más allá de China y Hong Kong. Está prohibido absolutamente. Entonces, claro, los que en ese momento están cobrando en yuanes, lo único que tienen es una cuenta corriente. El dinero que está aquí que yo puedo utilizar para pagar en cualquier otro sitio, sí, pero no tienes billetes. No tienes billetes. Y este es un problema significativo. Comparado solamente con lo que pasa con los billetes de dólar que están extendidos por todo el mundo. Absolutamente por todo el mundo tienes los billetes de dólar. En cualquier parte los puedes comprar, los puedes vender y en casi todas partes te los aceptan. Claro, para ti, como agente individual, como consumidor, es mucho más fácil, mucho más cómodo moverte con una moneda, con un billete, ya no solo con la cuenta corriente, con los billetes que puedas utilizar en todas partes. Y resulta que no tienes billetes de yuanes. ¿Vale? Entonces, esto es un problema práctico en la realidad que hace que los agentes pues estén rechazando los yuanes en ese sentido. Nos vamos al segundo caso, que está relacionado con este en muchos sentidos, que es la relación que en estos momentos tiene China con Rusia. Como sabéis, China es el principal soporte económico y político de Rusia después de la invasión de Ucrania. Es el único país que tiene la suficiente dimensión económica y política y que además no está de acuerdo con las acciones occidentales, por tanto, es uno de sus grandes soportes. Claro, entre China y Rusia hablaron de qué? Pues de la posibilidad también de intercambiar bienes y servicios en sus monedas locales, es decir, yuanes por rublos. Y este caso, perdonad, nos sirve también cuando bajamos a lo que está pasando con esos intercambios para entender por qué el yuan por ahora no puede desplazar fácilmente al dólar. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Aquí tenemos bastantes cosas desde muchos puntos de vista. La primera, lógica y fundamental, la que decíamos antes, que en el caso de Rusia es más importante. Si los rusos aceptan ser pagados en yuanes, lo que no tienen son billetes de yuanes para moverse por el mercado. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Rusia tiene una bastante amplia frontera con China. Bueno, pues si los rusos pasan al lado chino y quieren comprar cualquier tipo de bien o servicio directamente como personas físicas, es que no tienen billetes. Tienen que pagar con su moneda, hacer el cambio correspondiente, etcétera, etcétera. Es lo mismo que decíamos para el caso de Brasil, pero en este caso para los rusos. Los agentes individuales, las personas, no se sienten cómodas porque no tienen los medios de pago para comprar, pues eso, al otro lado de la frontera. Pero, ¿qué más pasa? Pues pasa sobre todo lo que le está pasando a buena parte de las empresas rusas que están cobrando en yuanes. ¿Qué hacen con esos yuanes? ¿En qué otro mercado pueden pagar con yuanes? Pues ese es un problema típico de una externalidad de red como esta. A mí me pagan yuanes, pero yo, empresa rusa, estoy dispuesto a recibir los yuanes si a su vez puedo pagar con eso en otros sitios. Si yo, empresa rusa, se lo cedo a otra empresa rusa que compra en Rusia, en China, pues a lo mejor sí. Pero si no es así, yo, empresa rusa, es muy difícil utilizar esos yuanes que estoy comprando en otro tipo de mercados, en otro tipo de situaciones. E incluso a veces, aunque sobre esto hay menos información, se encuentran a veces las empresas rusas con que las empresas chinas, cuando les venden cosas, quieren cobrar en dólares. No están dispuestos a cobrar en rublos. Están dispuestos a vender en yuanes, pero no están dispuestos a cobrar en la moneda rusa. Tienen que cobrar en dólares o en euros. Y eso significa que hay una presión
porque las empresas no tienen esos dólares, esos euros, ¿y a dónde van? Pues al Banco de Rusia, que es donde acaba esta historia. El Banco de Rusia se ha encontrado con que empresas y particulares que han cobrado en yuanes han ido al Banco de Rusia a decir, oiga, que yo no puedo utilizar esto para casi nada. Se lo cambio por rublos. O se lo cambio, si puede ser, por otras monedas occidentales que normalmente el Banco de Rusia no les da. Hay limitaciones. Entonces, el Banco de Rusia se ha encontrado con una cantidad relativamente grande de yuanes y lo que ha tenido que hacer, puesto que no puede pagar con yuanes muchas cosas, es venderlos en los mercados de divisas. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de dólares o a cambio de euros. La implicación de eso es que si vendes muchos yuanes, el valor del yuan baja. Por tanto, lo que obtiene el Banco de Rusia al vender eso es fundamentalmente una depreciación del yuan. El yuan se va para abajo porque el Banco de Rusia no encuentra forma de utilizar esos yuanes y tiene que intentar venderlos. Y parte de los agentes económicos rusos que se encuentran en la misma situación se los colocan al Banco de Rusia diciéndole, bueno, aquí tiene usted los yuanes, deme los rublos, que es lo que a mí me sirve realmente, y el Banco de Rusia se ve casi en la obligación de vender los yuanes. Y eso está provocando, por lo menos parcialmente, bastantes tensiones, aquí nos enteramos poco, entre China y Rusia, porque se dan cuenta que el Banco de Rusia está vendiendo literalmente yuanes y está depreciando el yuan en los pocos mercados en los que se puede convertir. Y luego hay otro problema, que quizás sea un poco más grande, que es que cuando una empresa rusa se compromete a cobrar, a vender lo que sea, y a cobrar en yuanes, no sabe cuál va a ser la oscilación del yuan, con lo cual lo que ahora cobra puede valer dentro de 6 meses más o menos. Y de hecho, lo que ha pasado durante el año 22 está por aquí, aunque quizá no se vea con toda la claridad que a mí me gustaría, es que el yuan ha perdido valor con respecto a las monedas occidentales. Esto es la cantidad de yuanes que había que dar por cada dólar a lo largo del año 22 y como veis en general ha estado creciendo. Se ha depreciado con respecto al dólar. Claro, esto es muy malo para las empresas rusas que se mueven en los mercados internacionales. A ti te pagan en yuanes, pero no sabes cuánto vas a poder comprar con eso, que lo tienes que cambiar a dólares casi siempre, dentro de 5 o 6 meses. ¿Y eso cómo se soluciona normalmente en los negocios? Pues lo que hacen las empresas es, si van a recibir dinero en yuanes, contratan un derivado en mercados de derivados para asegurarse que van a recibir una cantidad concreta y a cambio pagan una prima. El agente, el intermediario, se asegura de poder suministrarle esa cantidad de dinero a un tipo de cambio fijo a la empresa cuando venza el contrato a cambio de esa prima. Esos son lo que se llaman mercados de derivados y sirven para lo que se llama cubrirse las espaldas. Cubrirse las espaldas. Ahora mismo, yo tengo esta cantidad de yuanes, dentro de 3 meses la quiero utilizar y quiero que valga lo mismo. Pero claro, los mercados pueden hacer que suba o que baje. Entonces yo me aseguro en un mercado de derivados. Y el problema que tiene el yuan, el renminbi, es que tiene muy pocos mercados de derivados porque el Banco Central de China, el Banco Popular de China, perdón, tiene la cotización muy controlada y solamente se pueden convertir cantidades más o menos pequeñas y específicas de dinero. La consecuencia de eso es que hay grandes saltos en el valor del yuan y además en muchos sitios no se puede convertir a otra moneda. Y si no se puede convertir a otra moneda, pues los agentes que se ganan la vida en esos mercados dicen no, aquí no nos interesa a nosotros entrar. De muchas empresas se encuentran con que sí, pueden vender en yuanes, pero no saben cuánto van a valer esos yuanes dentro de 6 meses. ¿Van a valer en qué? Pues en dólares o en euros, que es lo que realmente tienen que utilizar. El hecho de que sigan teniendo que utilizar, de que no puedan comprar con yuanes muchas cosas, sobre todo en los países occidentales, les obliga a cambiarla por dólares o por euros, pero no tienen seguro que el valor se mantenga, sino que puede bajar también. Por tanto, las empresas pues, son muy reluctantes. Algunas se han dedicado a hacer este tipo de negocios, pero luego se han dado cuenta que lo que obtienen a cambio vendiendo en yuanes cuando tienen que utilizar esos yuanes en otro sitio es menos. Y dicen, no, esto no puede ser, esto no puede ser. Y no hay mercados para asegurar todo eso. Todo esto junto es lo que explica desde la perspectiva de los agentes económicos, fijaos exclusivamente. Y hablando solamente de 2 casos, el de Brasil, que es un caso a futuro, porque el acuerdo para poder intercambiar bienes y servicios en yuanes se acaba de firmar.
Pero el caso de Rusia ese es un caso de presente, lo que les está pasando a los agentes económicos rusos cuando se mueven en yuanes, que tienen muchísimas dificultades para el día a día. Claro, los agentes económicos, como todos nosotros, tendemos a rehuir eso y a funcionar con lo más fácil, con lo más cómodo que haya en los mercados. Entonces, por tanto, esa es la tendencia que, o como os lo he comentado, es que al final, hasta incluso el Banco de Rusia, que acumula yuanes porque se los venden los nacionales rusos que han cobrado en yuanes, se ven la obligación de venderlos para comprar otras divisas que es con las que puede comprar otro tipo de cosas. Y eso le cuesta bastante caro. En conjunto, ¿qué tenemos? Pues tenemos una situación en la cual, pues, evidentemente, el comercio en yuanes no se va a consolidar, por lo menos a corto plazo. A medio y largo plazo, evidentemente, sí. Pero mientras el gobierno chino siga controlando muchísimo la cantidad de dinero que hay, los tipos de cambio y los mercados, pues los agentes no pueden tener la seguridad de que van a poder hacer las operaciones económicas con fluidez. Por tanto, la conclusión final es que evidentemente por ahora el yuan no puede desplazar al dólar, pero no por cuestiones macroeconómicas generales, que también las hay y son muy importantes, y tampoco por cuestiones geopolíticas, sino porque los efectos que tiene el control del tipo de cambio del yuan por las autoridades chinas y el hecho de que no haya billetes de yuan por el mercado circulando hace que los agentes económicos se retraigan de usarlo. Y si los agentes económicos se retraen de usarlo, no tienen confianza, pues van a seguir acudiendo al dólar o acudiendo al euro. Y mientras no tengan esa confianza, no existe ninguna posibilidad de que el yuan desplace al dólar. Eso no quiere decir que no pueda ocurrir. Evidentemente puede ocurrir, pero no es una cuestión para los próximos meses, incluso para los próximos 3 o 4 años. Las autoridades chinas tienen muy claro que les gustaría que el yuan no fuese, quizá no la moneda dominante, pero sí una moneda al mismo nivel de importancia en los intercambios que el dólar, fundamentalmente. Pero para eso tienen bastante recorrido por delante y tendrían que cambiar bastantes cosas en su política monetaria. Bien, y hasta aquí nuestra pequeña explicación de por qué los agentes económicos están diciendo que por ahora los yuanes no les convencen y como consecuencia el yuan por ahora no puede superar al dólar. Nada más, si os ha gustado este vídeo, haremos otros en la misma línea, pues podéis suscribiros al canal, activar las notificaciones y seguimos en contacto. Muchas gracias.